Hoy analizamos junto al balón belga quién es Andy Najar, el nuevo jugador de Los Ángeles Fútbol Club. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Damián García, que viene aquí de parte del balón belga para hablar de la figura de Andy Najar. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Rubén. Es un placer aquí hablar de futbolistas belgas que acaban en la MLS. Sí, en este caso es un jugador que vino de la MLS y ahora vuelve, ha hecho ese viaje de ida y vuelta. Bueno, la primera pregunta es obligada, que vamos a presentar un poquito al jugador. Me gustaría que nos dieras un poco unas pistas de qué jugador está adquiriendo Los Ángeles FC. Y la pregunta clara y simple, ¿quién es Andy Najar y cómo juega? Bueno, Andy Najar es un futbolista hondureño de 27 años, diestro, que en el Anderlecht se ha perfilado como un futbolista habilidoso, muy veloz, con una muy buena técnica, con una gran capacidad de asociación con sus compañeros y además que es un jugador que en los últimos metros se demostró ser un futbolista diferencial. En este sentido tiene una gran capacidad, tiene un gran desequilibrio y además una de sus principales características que se ha ido demostrando principalmente en sus últimos años es que es un futbolista polivalente, que se puede adaptar a diferentes parcelas del juego. En el Anderlecht se la ha conseguido ver desde lateral derecho como lateral izquierdo, desde los carriles hasta situarse un poco en la zona de delantero, falso 9 o referencia, pero sin duda, a mi parecer, donde mejor ha rendido es en los extremos y más concretamente en el flanco derecho. Sí, es verdad que él es un jugador por naturaleza de banda, en teoría es un jugador de banda, pero es verdad que en el Anderlecht, por lo que hemos podido ver, se le ha acabado viendo lateral izquierdo, lateral derecho, se le ha visto de extremo, se le ha visto incluso de centrocampista, incluso de delantero. Es Sí, decir, sí. eso también habla muy bien del tipo de jugador que es Andy Najar en términos de trabajo, en términos de versatilidad, de adaptación a lo que le pide su entrenador, y eso también es muy importante, ¿no? A la hora de valorar a un jugador. La segunda pregunta que te quería hacer es un poquito una valoración de su carrera en Europa. Él salió del DC United muy joven, con 19 años, y ha hecho prácticamente su carrera en Europa hasta ahora que tiene 27. Si tuviéramos que hacer una valoración global de su aventura europea, ¿tú cómo la valorarías? Bueno, cabe decir que Andy Najar ha tenido muy buenos años en Bruselas, muy buenos años en Bélgica antes de caer en ese infortunio de lesiones, es hasta el punto de superar las expectativas que se tenían puestas sobre él e incluso un exentrenador suyo expresó que estaba a un nivel superior de lo que se presupone en un jugador de la competición doméstica en Bélgica. Esto obviamente llamó la atención a muchísimos clubes de las grandes ligas europeas como pueden ser Sevilla, Schalke 04, Arsenal, entre otros, aunque al final, entre unas circunstancias u otras, ese paso, ese salto a unas ligas más potentes no se acabó dando, pero bueno, sin duda, sus primeros años sobre todo fueron de un gran nivel. En total, 164 partidos, 14 goles y 16 asistencias, 5 títulos en los que destacamos 2 ligas y 3 supercopas de Bélgica y además un largo bagaje en competiciones europeas con el Anderlecht, tanto en Champions League como en Europa League. Claro, eso es muy importante porque al final estamos hablando de un jugador que aunque no ha estado en la primera escena del fútbol europeo, por así decir, ha hecho carrera en el Anderlecht, que es un jugador, o sea, es un equipo que es habitual de competiciones europeas y que es verdad que pese a estas malas suerte que ha tenido en términos de lesiones, que es lo que comentas y que luego repasaremos un poquito más adelante, es verdad que es un jugador que al final no ha tenido una mala carrera, ¿no? Para ser un jugador proveniente de Honduras, que es un país que no suele exportar demasiado talento, y proveniente de la MLS, ¿no? Al final, hacer carrera en Europa está muy bien. Tenía por aquí apuntado precisamente que un ex compañero del Anderlecht, Olivier Deschat, dijo que Najar tuvo una mucho peor carrera de lo que podía haber tenido
por culpa de las lesiones. Precisamente apuntaba que su potencial era mucho más grande y que en el Anderlecht estaban impresionados, ¿no?, con el nivel. Y es verdad que tenía por aquí apuntado que pese a llegar con 19 años, Andy Najar tuvo un muy buen impacto en el Anderlecht. Empezó jugando muy bien y mucho ya desde su llegada en 2013, pero claro, su participación se fue difuminando un poquito, seguramente por el tema de las lesiones. Es verdad que esta última temporada, antes de esta última lesión que ha vuelto a tener, estaba teniendo una buena participación, pero poco a poco se fue difuminando su figura, por así decir, sobre todo a partir de 2014-2015, lo que decimos, por culpa de estas dichosas lesiones. Sí, exactamente. La temporada pasada, es decir, la 18-19, Mm. sí es verdad que a pesar de no ser un jugador habitual en los esquemas del conjunto Malva, sí que contó con minutos de gran calidad, minutos suficientes para el jugador que es y, como digo, ocupando diferentes parcelas del terreno de juego y rindiendo a un nivel bastante bueno. Claro, porque hablamos de un jugador que, pese a llegar con 19 años, tuvo un muy buen impacto, como comentamos, las lesiones le han lastrado, pero en 2014 llegó a estar pretendido antes del Mundial de Brasil, como comentabas, por equipos como el Arsenal, como el Sevilla, como el Schalke 04. Si hubiera podido dar este salto, perdón, hablamos de un jugador que podía haber hecho carrera en clubes que peleaban por cosas. Es decir, es un jugador que, pese a no haber podido alcanzar su máximo potencial, si hubiera mantenido un buen nivel físico, que al final es lo único que le ha lastrado, hablamos de que podía haber hecho una carrera de bastante importancia en el fútbol europeo, ¿no es así? Sí, sí, está claro. Al final son cosas que nunca se sabrán porque nunca se sabe, porque hay diferentes circunstancias, adaptaciones, etcétera. Pero sin duda, y tal y como demostró en sus primeros años en el Anderlecht, es un jugador que estaba preparado para dar ese salto y seguramente hubiera contado con muchos minutos en grandes ligas, hubiera dado mucho de qué hablar. Así que, bueno, ya como te he comentado, por unas circunstancias u otras, sobre todo por tema de lesiones, su salto a las grandes ligas no se ha acabado de dar, pero sin duda, si se hubiera producido ese salto cualitativo, yo creo que Najar hubiera rendido muy bien. Al final, cuando un jugador sale con 19 años de la MLS y ya lo ficha un club europeo, que encima, como comentamos, participa en competiciones europeas y demás, algo tiene que tener. Salvando las distancias, tenemos ahora el caso de Alfonso Davies. Cuando sales tan pronto de Sí. la MLS y ya fichas por un equipo de cierto caché europeo, tienes que tener algo. Bueno, ahora tiene ya 27 años, regresa, como comentábamos, a Los Ángeles Fútbol Club. Es verdad que es un contexto competitivo diferente, pero no hay que obviar que Los Ángeles Fútbol Club compite en la Champions de la CONCACAF, compite todos los años por ganar la MLS, aunque la MLS sea una competición menor que las importantes ligas europeas, hablamos de un contexto competitivo bastante importante. ¿Está Najar con 27 años aún para aportar cosas en la máxima élite? Sí, sí, obviamente está claro que sí. Yo creo que la MLS puede ser una competición ideal para Najar, para desarrollar o, por así decirlo, renacer como futbolista, entre comillas. Puede ser una figura clave en el conjunto de Los Ángeles junto a Carlos Vela y puede ser un futbolista que puede otorgar esa experiencia de competiciones europeas, esa experiencia internacional, que al fin y al cabo, juegues o no juegues, ese es un plus que un jugador te puede dar y que nunca viene mal en ningún equipo. Pero ya te digo, yo creo que Najar, si esta vez las lesiones le respetan, puede tener un papel muy importante en los Estados Unidos. Exacto, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Porque participe más, participe menos, al final contar con un jugador que viene de jugar la Champions League, que viene de jugar de la Europa League, de pelear por ligas en Bélgica, al final siempre sube un poquito el nivel del equipo, ¿no? Y siempre aporta. En este caso ahora, tiene por delante el que será su competencia, que es Tristan Blackmon, un lateral de 23 años, que la verdad es que está jugando muy bien y seguramente le pondrá las cosas difíciles, pero bueno, es lo que comentas, al final Najar ha hecho una bastante buena carrera en Europa, viene con mucha experiencia pese a tener solo 27 años y precisamente eso, con 27 años seguramente le queda mucho fútbol en las botas y será una pieza bastante importante para un equipo que al final en Estados Unidos y en el contexto americano tiene que optar a todo. Pues bueno, ya hemos dibujado un poquito todo lo que es la figura de Andy Najar y todo lo que está incorporando, ¿no? Los Ángeles Fútbol Club
para esta próxima temporada. Vamos a ver si lo podemos ver en el torneo de MLS Back. Hay que decir que Andy Najar se está recuperando de una lesión, precisamente, que comentábamos. Vamos a ver qué tal se recupera y si puede competir al máximo nivel. Pero bueno, creo que ha quedado un vídeo bastante completo y hemos dibujado muy bien lo que es Andy Najar como jugador. Muchas gracias, Damián, por pasarte por el canal. Y ya sabes que cada vez que haya algún tema relacionado con el fútbol Vega, aunque seguramente esta conexión de Estados Unidos y Bélgica no sea tan habitual, sabes que estás invitado. Nada, es un placer colaborar con vosotros, todo relacionado con Estados Unidos, Bélgica, así que para todo lo que necesitéis, aquí estaré para intentar ayudaros. Bueno, y a vosotros lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like. Si os gusta el canal, una suscripción siempre se agradece. Y estad muy atentos porque muy prontito se vendrá más contenido sobre la MLS muy interesante. Ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.